Capítulo 2. Elección incondicional. Cuando se utilizan los términos predestinación o elección divina, muchas personas se estremecen y se imaginan al hombre aprisionado en las garras de un destino horrible e impersonal. Otros, aun algunos, los que creen en la doctrina, piensan que esto está muy bien, pero para las aulas de teología, pero que no tiene por qué mencionarse desde el púlpito. Preferirían que la gente no estudiara en secreto en su propia casa. Una nota del libro del autor dice: como la predestinación está asociada tan íntimamente con Juan Calvino, es muy instructivo ver la actitud humilde, piadosa y temerosa de Dios que el reformador tuvo hacia el tema. Fue tan deliciosamente bíblica y humana que lo he citado extensamente en la parte final del libro. Ok, continúo. Una actitud tal no es bíblica y se origina en la falta de conocimiento de la que la Biblia dice acerca de la elección. Porque la elección, lejos de ser una doctrina horrible, si se entiende bíblicamente, es quizás la mejor enseñanza, la más cálida y la más alegre de toda la Biblia. Esta hará que el cristiano alabe a Dios y le agradezca su bondad al salvarlo gratuitamente, ya que como pecador lo que merecía era el infierno. A fin de entender lo que la Biblia dice acerca de la elección divina, examinémosla bajo los siguientes aspectos. 1. Lo que es. 2. Base bíblica. 3. Algunas aclaraciones. Y 4. Ventajas prácticas. 1. Lo que es. Para poder entender claramente lo que es la elección incondicional, ayudará el conocer el significado de algunos términos. A. Predeterminación. Predeterminación significa el plan soberano de Dios, por medio del cual éste decide todo lo que va a suceder en el universo entero. Nada sucede en este mundo por casualidad. Dios está detrás de todas las cosas. Él decide y hace que las cosas sucedan. No se sitúa al margen temiendo quizá lo que pueda suceder a continuación. No. Él ha predeterminado todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. El movimiento de un dedo, el pálpito del corazón, la risa de una niña, el error de una mecanógrafa, incluso el pecado, vea Génesis 45:5-8, Hechos 4:27 y capítulo 6 de este libro. B. Predestinación. La predestinación es parte de la predeterminación, en tanto que la predeterminación se refiere a los planes que Dios tiene para todas las cosas que suceden. La predestinación es la parte de la predeterminación que se refiere al destino eterno del hombre, cielo o infierno. La predestinación se compone de dos partes, elección y reprobación. La elección tiene que ver con los que van al cielo y la reprobación con los que van al infierno. C. Elección incondicional. Para entender este término consideramos cada palabra. 1. Elección. Todos sabemos que es una elección nacional. Escoger entre candidatos a uno para que sea presidente. Elegir significa escoger, seleccionar, optar. La elección divina significa que Dios escoge a algunos para que vayan al cielo, a otros los pasa por alto y estos irán al infierno. 2. Incondicional. Una elección condicional es una elección que está condicionada por algo que hay en la persona que es elegida. Por ejemplo, todas las elecciones políticas son elecciones condicionales. La selección del votante está condicionada por algo que el candidato es o ha prometido. Algunos candidatos prometen el cielo si son elegidos. Otros prometen solamente ser buenos representantes y hacer todo lo que crean mejor. Otros apelan al hecho de que son de un grupo determinado o de una clase social determinada. Así pues, las elecciones humanas son siempre elecciones condicionales.
ya que la decisión del votante se basa en las promesas e índole del que va a ser elegido. Pero por sorprendente que pueda parecer, la elección divina es siempre elección incondicional. Dios nunca basa su elección en lo que el hombre piensa, dice, hace o es. No sabemos en qué basa Dios su elección, pero no es algo que esté en el hombre. No es que ve algo bueno en un hombre específico, algo que induce a Dios a decidir elegirlo. ¿Y no es eso maravilloso? Supongamos que la elección de Dios hace para el cielo. Perdón. Voy a volver a leer. ¿Y no es esto maravilloso? Supongamos que la elección que Dios hace para el cielo se basara en algo que teníamos que ser o pensar o hacer. ¿Quién se salvaría entonces? ¿Quién podría presentarse delante de Dios y decirle que ha hecho alguna vez algo, siquiera por un instante, que fuera realmente bueno en el sentido más profundo de esta palabra? Todos estamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. Efesios 2. No hay nadie que haga el bien, nadie. Romanos 3. Si la elección de Dios se basara en una sola cosa buena que se encuentra en nosotros, entonces nadie sería elegido. Entonces nadie iría al cielo, todos irían al infierno. Porque nadie es bueno, por lo tanto, agradezcamos a Dios su elección incondicional. Para dejar claro lo que quiere decir elección incondicional, es necesario referirse al arminianismo. No me agrada tener que hacerlo porque puede parecer que sea enemigo de los arminianos. Por el contrario, creo que los arminianos pueden ser cristianos nacidos de nuevo. Y una cita del autor: el arminianismo recibió el nombre del teólogo holandés Jacobus Arminius, quien vivió de 1560 a 1609. Desarrolló los 5 puntos del arminianismo contra los cuales se pronunció el concilio de la iglesia de Dort, Holanda, en 1618 y 1619. Ok. Ellos creen que hay un Dios trino, que Jesús es Dios y que murió por los pecados del hombre. Sostienen la salvación por la fe sola y no por las obras. Por consiguiente, todos los verdaderos creyentes, los que confían en Jesús como Salvador suyo, deberían sentirse en verdadera comunión cristiana con los arminianos. Son uno en Cristo. Aunque los arminianos son cristianos sinceros, están completamente equivocados respecto a las siguientes doctrinas de depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. La única razón por la que mencionamos el arminianismo es para mostrar con mayor claridad las enseñanzas bíblicas. Porque lo blanco nunca es tan blanco como cuando se contrapone a lo negro. Así también, las verdades bíblicas del calvinismo nunca se ven tan claras como cuando se le contrapone a las ideas erróneas del arminianismo. De esta manera no es sino con renuencia que menciono tanto al arminianismo, pero lo hacemos por amor y aprecio por ellos. Simplemente deseamos presentar el gozo pleno de la fe cristiana que no sea oscurecido con la idea errónea de la elección condicional. Según el arminiano, la elección divina, y si creen en la elección, es incondicional. Creen que Dios prevé quién creerá en Cristo y entonces, basado en ese conocimiento previo, Dios decide elegir a los creyentes para el cielo. Creen que a veces el hombre natural y no regenerado posee suficiente bondad en sí mismo para que, si el Espíritu Santo lo ayuda, desee elegir a Jesús. El hombre elige a Dios y entonces Dios elige al hombre. La elección de Dios queda condicionada por la elección del hombre. El arminiano, pues, enseña la elección condicional, en tanto que el calvinista enseña la elección incondicional. Base bíblica. Los 5 puntos del calvinismo están íntimamente ligados entre sí. El que acepta uno de los puntos aceptará los demás. La elección incondicional se desprende necesariamente de la depravación total. Si los hombres son totalmente depravados y sin embargo algunos se salvan, entonces es obvio que la razón de que algunos se salven y otros se pierdan descansa enteramente en Dios. Todo el género humano continuaría perdido si quedara abandonado a sí mismo, y Dios no escogiera a algunos para que se salvaran.
porque por naturaleza el hombre está espiritualmente muerto, Efesios 2, y no solo enfermo. No posee en sí mismo ni vida ni bondad espirituales. No puede hacer nada que sea verdaderamente bueno, nada, ni siquiera entender las cosas de Dios y de Cristo, y mucho menos desear a Cristo o la salvación. Solo cuando el Espíritu Santo regenera al hombre, tendrá fe en Cristo. Perdón, aquí hay un error. Sería, si está mal escrito aquí, o sea, sería entonces solo cuando el Espíritu Santo regenera al hombre, tendrá fe en Cristo y será salvo. Así sería. Ok, disculpen. Tiene errores este libro, entonces a veces tengo que en el camino tratar de interpretar. Bueno, continúo. Por consiguiente, si la depravación total es bíblicamente verdadera, entonces la fe y la salvación consiguiente se dan solo cuando el Espíritu Santo actúa por medio de la regeneración. Y la decisión respecto a qué personas serán objeto de su acción debe pertenecer por completo, 100%, a Dios, ya que el hombre, como está espiritualmente muerto, no puede pedir ayuda. Esto es elección incondicional. La elección de Dios no depende de nada de lo que el hombre hace. Juan 6, 37, 39. Jesús prometió a sus oyentes: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Se ve muy claramente que aquellos que resucitarán en el último día, todos los verdaderos creyentes, el Padre se los da a Cristo. Y solo aquellos que el Padre a Cristo, solo aquellos que el Padre a, hay otro error, perdón, solo aquellos que el Padre se dio a Cristo seguramente, pueden venir a Él. La salvación está por completo en las manos del Padre. Él es quien se los da a Jesús para que se salven. Una vez que hayan sido entregados a Jesús, éste se preocupará entonces de que ninguno de ellos se pierda. Así pues, la salvación depende por completo de que el Padre entregue a algunos a Cristo. Esto no es más que la elección incondicional. B. Juan 15, 16. Cristo dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Si hay algún texto que señale claramente la elección incondicional es este. El arminiano dice que él escoge a Cristo. Cristo dice: no, vosotros no me elegisteis a mí, al contrario, yo os elegí a vosotros. Es cierto que el cristiano elige a Cristo, cree en Él, es decisión suya, y sin embargo Cristo dice: no, no me elegisteis vosotros a mí. La observación negativa de Cristo es una forma de decir que si bien el cristiano cree a veces que él mismo es el factor decisivo en elegir a Cristo, la verdad es que en último término, es Cristo quien escoge al creyente. Y entonces, después de esto, el creyente elige a Cristo. Nosotros pensamos que todas las cosas buenas que hacemos en la vida, tal como creer en Cristo, las logramos por nuestros propios medios. Pero debemos recordar que Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Filipenses 2, 12, 13. Juan lo expresó de otra forma en su primera carta. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios es anterior al amor del hombre. Este es el amor selectivo de Dios. Hechos 13:48. Lucas informó: creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. He aquí otro texto de una claridad total para quien quiera que lea la Biblia sin nociones preconcebidas acerca de la elección. Lucas cuenta las conversaciones ocurridas en Antioquía, donde Pablo y Bernabé habían predicado. Al informar acerca de los resultados del ministerio de ellos, emplea las palabras del texto citado. Esto ha turbado a los arminianos a tal punto que sus teólogos han tratado de retorcer las palabras para hacerlas decir: todos los que creyeron estaban ordenados para vida eterna. Y el predecesor del unitarianismo, Socino, 1539-1604, de hecho tradujo de esta forma:
pero esto violenta totalmente el texto. Esta traducción armonizaría muy bien con la teoría arminiana según la cual Dios prevé quiénes van a creer y luego los predetermina. Pero la Biblia dice exactamente lo contrario. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La sencillez cabal de este texto es sorprendente. Segunda de Tesalonicenses 2:13. El apóstol Pablo afirmó: pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Adviértase ante todo que se dice que el Señor amó a los tesalonicenses. Este es ya amor selectivo. Este término amados por nunca se emplea para el caso del no creyente o del mundo, en ninguno de los pasajes de la Biblia. Dios nunca llama a Judas o al mundo que lo rechaza amados por el Señor. Este término se reserva para aquellos que aman a Jesús y que han sido salvados por su muerte. Esto es ya un indicio del amor eterno y selectivo de Dios. Luego adviértase que Pablo dice expresamente que Dios escogió a los tesalonicenses, dando a entender que pasó por alto a otros. Luego adviértase que Pablo dice expresamente que Dios escogió a los tesalonicenses, dando a entender que pasó por alto a otros. Además, Pablo escribe que Dios los escogió desde el principio, es decir, desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, desde la eternidad. Alguien dirá, seguro que los escogió desde la eternidad, que preordenó quiénes irán al cielo, pero lo hizo basado en el conocimiento previo. Dios previó quienes creerían en Cristo y basado en esto los escogió. Esta forma de razonar pasa por alto la enseñanza clara de Pablo. Pablo no dice que Dios escogió a los tesalonicenses porque eran santos o creyentes. Al contrario, dice exactamente lo opuesto. Dios los escogió para salvación. Algunas de las versiones modernas lo traducen para ser salvados, versión popular. La salvación viene solo por fe, de manera que cuando Pablo dice que Dios escogió a los tesalonicenses para ser salvados, esto desde luego implica que Dios eligió darles el único medio para conseguir esa salvación, a saber, la fe. Si Dios eligiera dar a alguien el resultado sin darle los medios para conseguirlo, la elección no tuviera significado. Por si hubiera todavía algunos que dudaran de que la fe sea un don de Dios y no fruto de los esfuerzos del hombre. Efesios 2:8, Pablo dice expresamente que Dios los escogió para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En otras palabras, salvación, santificación y fe forman un todo que les vino a los tesalonicenses de parte de Dios. Así pues, segunda de Tesalonicenses enseña una elección de Dios que no depende de nada que haya en el hombre, ni de su santificación ni de su fe. No, la elección de Dios es incondicional. Pablo dice, Efesios 1, 4, 5. Pablo dice que Dios Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Adviértase con qué vigor habla Pablo de la elección. Dice que Dios nos escogió, no que nosotros escogimos a Dios. Luego agrega que Dios nos ha predestinado. Además, la elección soberana se subraya más con la afirmación de que Dios nos escogió en Cristo, es decir, nos escogió no debido a nosotros mismos, sino por causa de Cristo Jesús. Quizá algunos arminianos continuarán arguyendo que Dios sí predestinó a algunos, pero que esto se basó en el conocimiento que Dios tenía de quienes iban a creer. Por consiguiente, la decisión depende realmente del hombre y no de Dios.
Pero adviértase que Pablo no dice que Dios nos escogió porque somos santos, sino para que fuésemos santos sin mancha. Y la santidad incluye la fe, porque no hay santidad sin fe. Efesios 1 se opone por completo a lo que dice el arminiano y excluye la elección que se base en algo que haya en el hombre, obras o fe. Esta conclusión se refuerza más cuando Pablo agrega que esta elección y predestinación fueron según el puro afecto de su voluntad. Dios no escogió al hombre porque previó que hubiera en él algo que valiera la pena, como la fe, porque entonces hubiera dicho que nos predestinó según la fe prevista en el hombre. Por el contrario, Pablo omite cualquier alusión al hombre y dice que la razón se encuentra solamente en el puro afecto de Dios. Para hacer resaltar con más fuerza esta elección soberana de Dios, que no se basó en nada que exista en el hombre, Pablo agrega la expresión de su voluntad. Esto no fue necesario para su razonamiento. Había dicho que la elección había sido según el puro afecto de Dios. Esto era suficiente para indicar que la elección de Dios se basaba en razones que estaban totalmente en él mismo. Pero luego agrega de su voluntad, lo cual indica todavía con más vigor la libertad de la elección de Dios, el hecho de que la razón hay que buscarla solo en su voluntad. Romanos 8, 29, 30. Pablo afirma: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si hay algún versículo que parezca apoyar el concepto arminiano de la predestinación basada en el conocimiento previo, es este. Pero solo mediante una lectura superficial se llegaría a esta conclusión, porque la palabra traducida en la versión antigua como antes conoció es una expresión griega y hebrea que significa amar antes. Cuando la Biblia dice que Adán conoció a Eva, no quiere decir que Adán conoció lo alta que era y la clase de temperamento que tenía. No, significa que Adán amó a Eva. Y cuando David dice que Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, Salmo 1, no dice que Dios conoce al justo y no conoce al malo. Dios conoce todas las cosas y a todas las personas, incluyendo a los malos. Propiamente David quiere decir que Dios ama el camino del justo y odia el camino del malo, al cual castigará. En forma semejante, cuando Dios dice por medio de Amós: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, no niega su omnisciencia diciendo que no conoce a nadie más intelectualmente. No se trata de una metáfora que significa: de entre todas las familias de la tierra solamente os he amado a vosotros. Del mismo modo, cuando Pablo dice en Romanos 8:29, a los que antes conoció también los predestinó, Pablo utiliza la expresión bíblica de conocer en lugar de amar y quiere decir: a los que antes amó, los predestinó. Si conoció significara aquí solo conocimiento intelectual, entonces Dios no lo conocería todo, porque entonces no conocería lo que no ha predestinado para la justificación y glorificación. Lo que Pablo dice en Romanos 8 es que hay una cadena áurea de salvación que comienza con el amor eterno y selectivo de Dios y continúa por eslabones irrompibles a través de la predeterminación, el llamamiento efectivo, la justificación hasta la glorificación final en el cielo. En lugar de apoyar el punto de vista arminiano de que la predeterminación se basa en el conocimiento previo, Romanos 8 está de acuerdo en forma definitiva con el resto de la Escritura en el sentido de que la predeterminación del creyente se basa en el amor eterno de Dios. Gracias a Dios de que existe esta cadena ininterrumpida de salvación. El que cree en Cristo sabe que forma parte de ella. Romanos 9, 6, 26. Todos los textos mencionados previamente son excelentes para mostrar que Dios no elige a las personas porque haya algo en ellas que lo atraiga, pero la afirmación más espléndida de todas se encuentra en Romanos 9. El problema principal de Romanos 9:11 es este: ¿cómo pueden los israelitas, quienes poseyeron todas las bendiciones de Dios en el pasado, estar espiritualmente perdidos? ¿Ha olvidado Dios sus promesas a Israel?
Pablo responde con un no rotundo, no que la palabra de Dios haya fallado. 9:6. Entonces se dedica el resto del capítulo a mostrar que la salvación no se obtiene porque uno sea descendiente físico de Abraham, sino que se recibe de la gracia soberana de Dios. Y esto es lo que deseamos mostrar. El primer indicio se encuentra en el hecho de que Romanos 9:7, Pablo habla de la elección soberana de Isaac en lugar de Ismael. Dios habló de forma soberana y selectiva en Isaac, tercera llamada descendencia. Luego Pablo enseña la misma lección soberana en el caso de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú tenían los mismos padres e incluso habían nacido a la vez. Eran gemelos. Sin embargo, Dios en forma soberana escogió a Jacob y pasó por alto a Esaú. Para mostrar que la elección de Dios no se basó en un conocimiento previo, Pablo escribe que Dios dio a conocer su elección a Rebeca antes de que nacieran los mellizos y antes de que hubieran hecho nada, ni bueno ni malo. Así fue, dice Pablo, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dios no escogió a Jacob porque vio de antemano que sería bueno o creería. La fuente de la elección no se halla en el hombre, sino en el que llama. Es decir, Dios simplemente afirma: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Como seres humanos quisiéramos preguntar, ¿pero por qué dio? No, porque yo seriamente... Aquí hay un error otra vez. ¿Por qué dio? No entiendo, disculpen. Y Dios simplemente responde reiterando el hecho: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, y no da ninguna razón que satisfaga la pregunta inquieta que se hace el hombre. Seguramente sería ¿por qué yo? La pregunta. Ok, perdón, disculpen por el error aquí. Pablo percibe el sentimiento de insatisfacción que sin duda se despertará en la mente de los que van a escuchar su carta. Percibe que algunos pensarán espontáneamente: ¿qué clase de Dios es este? No es justo amar a uno y aborrecer a otro incluso antes de que nazcan y antes de que tengan oportunidad de demostrar lo que son. Por eso en el versículo siguiente, Pablo se pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Este es el meollo. La elección incondicional parece implicar la idea de un Dios injusto y que por consiguiente no puede ser. Así razona el hombre. Antes de que pasemos a examinar la respuesta de Pablo ante tal acusación, reflexionemos un momento en el hecho de que esta misma pregunta que Pablo se hace presupone la elección incondicional. La cuestión de la injusticia en Dios nunca se suscita dentro de la teoría arminiana. Porque según el arminiano, Dios no elige arbitrariamente, ya que prevé quién será bueno o malo o quién creerá. La elección de Dios se basa en algo que el hombre hace o cree. Su predeterminación es completamente justa. Se decide sobre los méritos del hombre. La acusación de injusticia hecha a Dios se suscita solo si la elección es incondicional. Porque al hombre le parece necio hablar de un Dios bueno y justo que simplemente escoge a Jacob y pasa por alto a Esaú, especialmente cuando Jacob no es mejor que Esaú, ni tiene más méritos que él. Esto es una locura, piensa. Dios debe ser injusto. Por consiguiente, el hecho mismo de que Pablo plantee la pregunta acerca de la injusticia presupone que habla acerca de la elección incondicional. Según la teoría arminiana de la elección incondicional, no habría posibilidad de plantear el problema de la injusticia, pero Pablo lo hace, con lo que demuestra que está enseñando la elección incondicional. La respuesta de la palabra infalible de Dios a la pregunta de Pablo no es retractar lo dicho respecto a la soberanía de la elección de Dios, ni tratar de ofrecer una explicación racional al hombre que duda. Pablo simplemente afirma: en ninguna manera. Ni se atrevan a decir o a pensar que Dios es injusto. No lo es. Es un Dios bueno y santo y jamás es injusto. Quizás no lo podemos entender todo aquí. Después de todo, solo somos humanos, no somos Dios. ¿Acaso puede sorprender que siendo pecadores y mezquinos no entendamos todo lo que se refiere a Dios? ¿Acaso sus caminos no son más elevados que los nuestros, tanto como el firmamento infinito está muy por encima de la tierra? Incluso Pablo afirma
de otra forma la elección incondicional por parte de Dios con una expresión del Antiguo Testamento. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y más adelante dice, de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Según la Biblia, la elección depende en forma exclusiva de Dios. Es libre de amar al que quiera y pasar por alto al que quiera, no debido a lo bueno o malo que haya en el hombre, sino por sus propias buenas razones. Sería posible considerar como suficientes las pruebas alegadas en cualquiera de los numerosos puntos mencionados en Romanos 9. Pablo ha demostrado en forma concluyente que la salvación no del que actúa sino del que llama y que la elección es incondicional. No hace falta proseguir con otros argumentos, y sin embargo parece como si Pablo tuviera en mente a los arminianos cuando escribió el versículo 16, porque Pablo lo dice en forma tan inequívoca que no puede haber ningún malentendido. Así que no depende del hombre que quiere, desea o decide, ni tampoco del que corre. Depende exclusivamente de Dios, quien tiene misericordia. Si todavía hay alguien que dude de estas afirmaciones explícitas de la Biblia, de que nuestra salvación está totalmente en manos de Dios y que no depende ni en lo más mínimo del que quiere o del que corre, que lea una y otra vez Romanos 9:16, porque esta es la palabra de Dios. 3. Algunas aclaraciones. A. ¿Ha eludido el problema el arminiano? Una de las razones por las que el arminiano hace que el hombre sea un factor decisivo en la salvación es que espera salvaguardar la libertad del hombre. Cree que si Dios predetermina todas las cosas, entonces el hombre no es ni libre ni responsable. Por ello opta por reducir los planes determinantes de Dios y reservar un cierto terreno en el que el hombre actúa libre e independientemente de Dios. A modo de adelanto, se debería advertir que el calvinista defiende tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre, si bien no puede reconciliar ambas racionalmente. Véase capítulo 6. Pero debería advertirse que el arminiano no consigue muy bien lo que pretende, porque según la posición del arminiano, Dios conoce de antemano todo lo que va a suceder. Dios no escogió a los que creerían en Cristo, pero sí ha conocido desde la eternidad cuál va a ser la elección de cada hombre, porque Él es omnisciente. Si Dios conoce de antemano lo que sucederá, entonces solo lo que Él conoce de antemano llegará a suceder. No hay otra alternativa. Si Dios conoció de antemano que el Señor A creería, entonces no hay posibilidad alguna de que éste no crea. Por tanto, si Dios sí conoce de antemano todas las cosas, como dice el arminiano, entonces todas las cosas ciertamente sucederán y no hay posibilidad de otra alternativa. Bien, esto es exactamente lo que cree el calvinista. Dios conoce de antemano todas las cosas, los sucesos futuros son ciertos, y el hombre tiene responsabilidad de hacer el bien. La única diferencia es que el calvinista se atreve a decir que Dios es todopoderoso y controla estos sucesos, en tanto que el arminiano dice que el hombre los controla. El calvinista se atreve a hacer de Dios un Dios real, un Dios todopoderoso y no un Dios parcialmente poderoso. Y el arminiano no ha ganado nada con su teoría, ya que está exactamente frente al mismo problema que tiene el calvinista, a saber, cómo reconciliar la responsabilidad humana con la certeza absoluta de todos los sucesos. B. El hombre es libre. Contrariamente a lo que piensa la mayor parte de las personas, el calvinista enseña que el hombre es libre 100%, libre de hacer exactamente lo que quiere. Dios no coacciona a nadie en contra de su voluntad. Y precisamente por ser libre el hombre es esclavo debido a que el hombre hace lo que quiere hacer. No posee una voluntad libre, lo cual no es lo mismo que decir es libre. Es decir, el hombre es totalmente incapaz de escoger entre el bien y el mal. El alcohólico no es libre. Técnicamente puede escoger externamente entre beber y no beber, pero en realidad solo puede hacer una cosa. No puede dejar de beber más de lo que puede dejar de respirar. Tiene que beber, es esclavo del alcohol y sin embargo es libre. Hace exactamente lo que desea hacer. Nadie lo obliga a beber.
De la misma manera, el no cristiano es libre, hace precisamente lo que le gustaría hacer, sigue los deseos de su corazón. Como su corazón está corrompido e inclinado a toda clase de males, libremente hace lo que desea hacer, a saber, pecar. Odia al Dios Trino y todo lo que él representa. Por consiguiente, en realidad nunca lo escogerá. No puede porque no lo desea. Así pues, precisamente porque el no regenerado es libre, es esclavo. Es esclavo del diablo y de sus propios deseos malos y no puede servir a Dios. Históricamente, la expresión libre albedrío se ha utilizado en teología para indicar que el hombre es libre de hacer todo lo que desea hacer, y voluntad libre se ha utilizado para indicar la clase de libertad que nadie posee, a saber, la capacidad o libertad de escoger entre el bien y el mal, entre creer en Cristo o rechazarlo. A propósito, el cristiano tampoco tiene voluntad libre. Técnicamente puede tener la opción externa de escoger o rechazar a Cristo, pero básicamente no la tiene. Cristo no lo dejará rechazarlo. Todo lo que el Padre ha dado a Cristo vendrá a Cristo, nadie los arrancará de las manos de Cristo. Juan 6:33. En otras palabras, el cristiano no posee voluntad libre. Así pues, si usted es cristiano verdadero, dé gracias a Dios de que nunca ni por un momento podrá volverle la espalda a Jesús. El calvinismo no es tan horrible después de todo, ¿no es cierto? C. En la predestinación todos obtienen lo que desean. A veces la gente se queja de que la predestinación es una doctrina dura que obliga a la gente a hacer lo que no quiere hacer. Dicen que si desearan creer, no podrían, a no ser que Dios los hubiera predestinado. Y si desearan no creer, Dios los iba a obligar a ir al cielo. Así pues, ¿de qué sirve el creer? Debe decirse con toda firmeza que todos consiguen precisamente lo que desean. Para decirlo en la forma más brusca posible, los condenados están contentos de estar en el infierno. Nadie está en el infierno en contra de su voluntad. Todos los que están ahí están contentos de ello. No interprete mal esa afirmación. Los condenados saben que después de la muerte todos van al cielo o al infierno. No les gusta el infierno, pues de lo contrario no sería infierno. No les gusta el infierno, pues de lo contrario no sería infierno. Es el lugar donde los gusanos nunca mueren y donde el fuego nunca se apaga. En el infierno solo hay agonía eterna. Es infernal. De manera que a los condenados no les gusta estar ahí. Pero hay algo que odian más que ese mismo tormento. A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El último lugar en el que quisieran estar es en el cielo. No pueden digerir la idea de arrepentirse de sus pecados y de amar a Dios y a los demás más que a sí mismos. No desean estar en el infierno, pero cuando saben que la alternativa del infierno es ir al cielo con corazón puro, prefieren permanecer en el infierno. Es pues cierto que todos consiguen lo que desean. Los cristianos están contentos de estar con Dios y los condenados están contentos de no estar con Dios. ¿Cuántas veces el no cristiano se queja de la enseñanza de la predestinación? Suele ser una racionalización hipócrita de su rechazo de Cristo. Yo preguntaría, ¿qué desea? ¿Está arrepentido de sus pecados? ¿Confía en Cristo como Salvador? ¿Ama a Dios y desea ir al cielo? Si la respuesta es sí, entonces debería saber que es cristiano. Ya ha creído. Y al que viene a mí no le echo fuera, dice Jesús. Tiene lo que desea. Si responde que no a esas preguntas, entonces preguntaría, ¿por qué se queja? Tiene todo lo que desea, no desea a Cristo, no desea al cielo. Bien, tiene exactamente lo que desea. 3. Ventajas prácticas. Estas enseñanzas bíblicas acerca de la elección son difíciles de entender. Si alguien sigue dudando de ellas, debería recordar que la salvación no depende de creer todo lo que la Biblia dice acerca de la elección incondicional. Podemos tener confusión de ideas e incluso negar algunas verdades bíblicas y sin embargo ser salvos. La salvación no depende de poseer el conocimiento de un teólogo, depende solo de si uno ha puesto verdaderamente la confianza en Jesucristo para que lo salve de sus pecados. Por consiguiente, tanto los arminianos como los calvinistas que se arrepienten de sus pecados y acuden a Cristo para conseguir la salvación irán al cielo.
Pero si yo fuera arminiano, desearía saber con certeza lo que dice la Biblia acerca de la elección, porque es innegable que el arminiano pierde mucho de la riqueza de la vida cristiana debido a sus puntos de vista. Véase cómo ocurre esto de estas dos formas. A. Alabanza, agradecimiento a Dios. Si uno cree que Cristo murió por sus pecados y que con la ayuda parcial del Espíritu Santo ha llegado a esa convicción, estará sumamente agradecido con Dios. Pero suponga que, además de estar agradecido con Cristo por haber muerto en la cruz por usted, cayera en la cuenta de que nunca hubiera amado a Jesús, a no ser que Él lo hubiera amado primero, que nunca lo hubiera elegido a no ser que Él lo hubiera elegido, que Él hubiera dado fe en Él, entonces lo amaría mucho más. Su humildad sería mucho mayor porque sabría que ni es suficientemente bueno para distinguir algo bueno que está ante sus ojos. Su agradecimiento sería mucho mayor porque tendría mucho más de qué estar agradecido. Su decisión de vivir una vida mejor sería mucho más firme porque habría más razones por la que estar agradecido. Cuán bueno es Dios, no solo en perdonarnos los pecados, sino también en darnos fe en Cristo, de modo que podamos conseguir el perdón de los pecados. Qué bueno es Dios. B. La confianza de ser salvo. Si en último término nuestra salvación dependiera de nuestra libre voluntad de aceptar a Cristo, y si Dios suministrara la expiación vicaria de Cristo, pero no nuestra fe, entonces estaríamos en una condición deplorable. Pensemos en esto, que el seguir siendo cristianos o no dependiera de nosotros. ¿Qué pensamientos tan terribles? La salvación depende de nosotros, quienes por naturaleza estamos corrompidos y no amamos a Dios. De nosotros, que como cristianos todavía tenemos al hombre viejo en nosotros. De nosotros, quienes dudamos, vacilamos y pecamos. ¿La salvación depende de nosotros? ¿O no? ¿O no? Que no sea así. Creo hoy, pero quizá mañana no creeré. Quizá sucumbiré ante los deseos pecaminosos en vez de seguir fiel a Cristo. Quizá mis profesores escépticos me convencerán de que la Biblia no es la verdad. Estas pueden ser las turbaciones del que piensa que en último término su fe depende fundamentalmente de sí mismo y que no la ha recibido de Dios. Pero el calvinista sabe que toda su salvación depende de Dios y no de sí mismo. Sabe que no solo Cristo murió por sus pecados, sino también que Dios le dio la fe. Sabe que el que ha comenzado la buena obra en él la continuará hasta el día del juicio. Filipenses 1:6. Así pues, el arminiano no puede poseer el gozo y consuelo de salvación porque hace descansar su fe en sí mismo y no en Dios. Alabemos a Dios, de quien provienen todas las bendiciones, incluyendo la fe, que es el medio de garantizar las bendiciones de la expiación de Cristo. Alabemos a Dios por su amor selectivo.